ahí es donde yo entendí, yo no estoy condenado a ser este o este personaje. Los personajes me son entregados para que yo haga una obra de arte de ellos. Es una responsabilidad demasiado grande, porque no hay personajes para actores negros o para actores blancos. Hay personajes que necesitan cuerpos y seres dedicados para que les den vida. Mi mamá, apoyando a su esposo en ese momento, pues el man dijo, no, pues yo no voy a mantener vagos y suerte con este man. Entonces me quitaron como la ayuda, pensando que eso era lo que me iba a llevar por el buen camino, a corregir en la existencia, y es lo que me dio fue un ímpetu. No sé, tengo como unas 10 nominaciones, tal vez, a premios nacionales e internacionales, como mejor actor principal, como mejor actor de reparto. Llevo 43 películas. 40. ¡Wow! Fue un momento re desolador, porque es buscarse en los bolsillos y encontrar 900 pesos que alcanzaban para una libra de arroz no más. Yo dejé a Cata con 900 pesos, una libra de arroz para ella que estaba amamantando. Nosotros somos padres mágicos, que tenemos figuras y tenemos imaginarios ancestrales que traemos para con los hijos. Si yo, que no tengo la mitad de la energía que ustedes tienen, la mitad del potencial que ustedes tienen, he llegado a donde he llegado, imagínense ustedes hasta dónde van a poder llegar. Tocar el corazón de la gente. Eso es una magia. Y yo quería esa magia para mí. Llegué yo a la casa y le dije, mamá, papá, así en la mesa, yo no voy a ser policía, voy a ser actor. ¡Qué güey! Hola, yo soy Indira Serrano y esto es Reconstruyendo Imaginarios. Vamos a empezar la serie de entrevistas de Reconstruyendo Imaginarios con alguien que es muy especial para mí, muy cercano a mi corazón, que es el maravilloso Julián Díaz. No, ¿cómo así? Julián es un actor fantástico que ha tenido una trayectoria increíble en teatro, en cine y en televisión. Yo, haciendo la investigación para esta entrevista, me quedé sorprendida de la cantidad de títulos en cine que tiene Julián. Son muchísimos, muchísimo cine, pero también nos ha regalado personajes maravillosos en teatro, de los que hablaremos ahorita, y nos está regalando un personaje que tiene a mucha gente enamorada en muchas partes del planeta, especialmente en Latinoamérica, en Iberoamérica, que es Don Manuel en María la Caprichosa, donde tengo el honor de interpretar a Pérside, su esposa. Y en ese personaje creo que Julián termina de consolidarse como un actor de unas características increíbles, de una versatilidad, pero sobre todo de una gran sensibilidad. Tenemos aquí a un hombre que es artista, que es un actor fantástico, bailarín, un esposo maravilloso y un padre excepcional dentro y fuera de la pantalla. No, qué delicia, Indy, gracias. Bienvenido, Juli. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan maravilloso y muchas gracias por este bálsamo que le acabas de dar a mi alma. Gracias. Muy halagado. No, pues absolutamente merecido. Yo, como te estaba contando un poquito antes de que empezáramos, Reconstruyendo Imaginarios es un espacio para reconstruir esas ideas que tenemos desde niños, que consideramos normales, correctas e inamovibles, y no lo son. Especialmente las ideas que tienen que ver con las personas que de una u otra manera pertenecen a poblaciones que han sido vulneradas o discriminadas. Y cómo esas personas encarnadas en el día de hoy en ti han logrado romper con esa discriminación o a pesar de esa discriminación o a pesar de las dificultades y los desafíos que genera, romper estereotipos y crear unas vidas y unas carreras que son no solamente maravillosas, sino que también son ejemplo para mucha gente e inspiración para mucha gente. Entonces, por eso estás aquí hoy, Juli. Muchas gracias. No, impactante esto que acabas de decir, mujer. Vamos a reconstruir un imaginario que es el imaginario
que la gente tiene acerca de Julián Díaz y el imaginario que la gente tiene acerca de lo que significa ser un hombre afro en Colombia y en Latinoamérica. Ajá. Entonces, pero para eso tenemos que poner a la gente en contexto. Entonces yo lo que quiero es empezar explicándole a la gente quién es Julián. Ajá. Y para eso vamos a hablar de tu faceta primero como actor, Ajá. como artista. Yo quiero que empecemos hablando de tu faceta como artista, de tu formación y del primer gran amor tuyo como artista, que es el teatro. H. Bueno, uy, no, es que es... Qué delicia de espacio. Bueno, todo arranca realmente, voy a contarlo de la manera más hermosa que pueda, más clara. Resulta que un día yo llego al colegio y en el colegio una persona dice, oiga, van a presentar una obra de teatro. Y yo, ¿cómo así que van a presentar una obra de teatro? ¿Qué es eso? ¿Cuántos años tenías? Yo creo que tenía por ahí unos 10 tal vez. No, chiquitito. Pero mira que ahora que me preguntas cuántos años tenía, yo tuve una experiencia anterior a eso, que fue mi mamá, como después de que nació mi hermana, ella se fue, ya dejó de trabajar en casas de familia, sino SEO, en las casas de familia, y se fue a trabajar, digamos, como que ya de manera independiente en las cocinas de restaurantes y eso. En ese tiempo ella trabajó en un lugar que se llamaba La Baranda. Y en esa, Claro. sí, en la baranda, digamos como que fue la primera vez que yo vi a alguien haciendo teatro. Era una obra que se llamaba Orquesta Señoritas. Mi mamá trabajaba doble jornada, trabajaba en la mañana, desde las 6 de la mañana como hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y de las 6 de la tarde a las 12 de la noche en la baranda. Yo a veces la acompañaba. Me acuerdo que me hacían reír muchísimo, eso fue como la primera experiencia, la felicidad, como la absoluta felicidad de ver a estos señores montados haciendo esa obra que se llamó Orquesta Señoritas. No me acuerdo muy bien de lo que hacía, me acuerdo de estar destornillado de la risa. Después en el colegio me dijeron, no, que van a hacer una obra de teatro, y yo, ¿cómo es que no va a estar la obra de teatro? Oiga, yo quiero estar, fui a hablar con el profesor de matemáticas que se llamaba Carlos, al que recuerdo muchísimo y a quien estoy muy agradecido. Y me dijo, no, pues que la montamos con los cursos superiores, no hay nada para ti, ¿no? Que te digo, no, déjame hacer algo, alguna cosita, así sea cruzar de un lado a otro. Y, bueno, listo. Necesitamos una persona esclavizada que cruce el escenario de un lado a otro. Y yo, bueno, listo. Y vestuario, alguna cosa que diga, no, no tenemos nada, acá lo que pueda. Si quiere, quítese la camiseta o algo así. Yo, bueno, listo, me puse la pantaloneta nomás. Y me remangué mostrando las nalgas. Y yo decía, o sea, si me van a ver 30 segundos, quiero que se acuerden de mis 30 segundos, como que... Y efectivamente... Desde ahí vienes tú con tu tema. Que se acuerden, si me van a ver, yo cruzaba el escenario literalmente de un lado a otro, y en un momento cuando estaba en la mitad del escenario, me giraba, yo tenía la pantaloneta metida, entonces era como una tanga brasilera, y en ese momento la sensación de ver a todo el colegio destornillado de la risa y después que no hablaban de nada más, solo de lo chistoso que había sido haber visto a las nalgas de Julián. Eso fue como el primer acercamiento a eso sin saber qué era realmente. Luego pasa el tiempo, bla, bla, bla. Luego hablaremos de cómo llegué yo realmente como al básquetbol, que es una faceta muy importante en mi vida, pero estamos hablando de la carrera. En el ejército se robaron unos tenis y nos habían quitado. ¿Tú fuiste al ejército? Pues servicio militar en la infantería de marina. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste al ejército? Eso fue en el 97. Como 18 años, 20 años tal vez, algo así. Sí. Yo tengo 46, en el 97 como 19 años, algo así. Bueno, el tema es que yo le dije al teniente, mi teniente, a mí me decían MacGyver en los 80, había una serie que se llamaba MacGyver, que era fascinante. Me decían MacGyver y dice, el teniente pasó ahorita, le dije, a ver, ¿qué quiere hablar MacGyver? Tal, ¿qué quiere? Bueno, yo le voy a contar un chiste. Y si usted se ríe, pues nos deja salir y nosotros arreglamos la situación con el man. Nosotros sabemos que se robó los tenis, sabemos que se...
pues, pero obviamente uno, o sea, hay códigos en el ejército que usted Claro, de sí, lealtad y sí, de hay silencio. códigos. Pero nosotros sí sabíamos, y igual el man iba a pagar, porque pues, ¿cómo nos iba a hacer eso? Y me decía, bueno, listo, hágale, cuénteme un chiste. Yo, listo, iba a empezar a contar el chiste, pero espera un momento. Y empezó a llamar, traigan a la flotilla de submarinos, 100 personas. Traigan a los del curso CIELS, los gringos, otras 50 personas. Traigan a la contraguerrilla que acaba de llegar, traigan a la escuela naval. En un momento eran como unas 200 personas en el campo de paradas para ver Su chiste. un chiste, marica. Teniente Landines, un gran ser humano, ¿vale? Y el man se cruzó de brazos con toda su imponencia, porque era un man bajito, no era muy grande, pero tenía un espíritu gigante. A ver, ahora sí cuento un chiste. Y yo empecé a contar el chiste más ordinario que me sabía en ese momento, que por obvias razones no lo voy a replicar aquí. El hecho es que hubo un momento de ahí en que todo el mundo estaba tirado en el suelo, destornillado de la risa. Yo me crucé de brazos y literalmente entendí como el lado místico de un oficio que todavía no sabía que existía. Tocar el corazón de la gente. Eso es una magia. Y yo quería esa magia para mí, quería dominar esa magia. Dominar ese sentido para que alguien se sintiera absolutamente conmovido por la vida, ¿me entiendes? Era la gente gritaba, se reía, ¡guau! Militares, éramos 200 hombres, y yo los veía. Yo decía, wow, qué chimba hacer esto de por vida. Me volví el rey del batallón. Yo llegaba a comer y era, quítese, ¿qué es MacGyver, hermano? Ya, MacGyver, hermano, doble jugo, sírvale. Doble jugo. Ese fue el acercamiento. Termino yo de prestar servicio militar y obviamente en el círculo en el que yo vivía, mi papá es un ex militar y mi mamá pues en ese momento estaba muy enamorada de mi papá y tal, quería solo complacerlo. Entonces termino yo de prestar servicio militar y la única opción era volverme policía. ¡Wow! Increíble. Hace mucho no hablo de eso. Yo me compro la tula, paso los exámenes, todo apto. Y Yadira Chávez, que es la madrina de bautizo de mi hermana y es mi madrina putativa, ella es la dueña de la Academia Charlotte, que me dice, antes de que se vaya a prestar servicio militar usted, ¿por qué no se toma unas clasitas de actuación? Antes de que se vaya a la A policía. la policía, perdón, antes de que se vaya sí, a volver su oficial, tómese unas clasitas de actuación. Yo, bueno, listo, a ver. La primera clase que tomé fue una clase de movimiento y estuvimos como unas 3 horas con el maestro Fabián Astudillo haciendo botes, botes y botes y botes y botes y botes. Y eso para mí fue la locura. Como yo, uy, qué rico. Sí me dolía el pelo y todo, pero el hecho de encontrar como la primera dinámica, ¿sabes? Como un movimiento que genera energía, que genera movimiento, que genera energía, que así. Entender qué es lo que de alguna manera sostiene a los planetas, ¿sabes? Como en mi cuerpo. Si uno no para, la energía no para. Eso me sino después, historia del arte. Y en historia del arte hablamos de Baco, las Dionisiadas, y que el teatro y el mundo de la actuación, pues, se gestaba en la fiesta, que su génesis era la fiesta. Yo no, pues, yo no se puede caer. Esto es lo mío. Y la tercera clase fue una clase de actuación, como tal, con el maestro Carlos Martínez. Y ahí eso fue realmente como Alicia en el País de las Maravillas, como abrir una puerta y entrar a un campo, en palabras contemporáneas, cuántico, como de infinitas posibilidades. Y te olvidaste del tema de ser policía. Esa noche llegué yo a la casa y le dije, mamá, papá, así en la mesa, yo no voy a ser policía, voy a ser actor. ¡Qué güey! Todo. Pero ya mi espíritu, Tarde. no, ya mi espíritu había tomado la decisión, ¿vale? Y fue de para adelante, entonces, claro, tú tomas una decisión, pero después la vida te pone a, a ratificarte en la decisión, como así, usted, vamos, qué tan templado está su espíritu para llegar al objetivo. Usted dijo, ¿va a ser actor? Bueno, ¿qué significa ser Antes actor? de que sigamos,
Antes de que sigamos en esta narración maravillosa, yo quiero parar un segundo en una reflexión y es, hace poco alguien me hablaba de, no, es que todos los chicos del Pacífico y de Buenaventura específicamente estábamos hablando, es que todos quieren ser lancheros o es que todos quieren ser policías o es que todos, y ahora que hablabas de cómo la vida te iba tirando para allá, eh, me ponía a pensar cómo muchas veces el que los niños quieren ser cosas está absolutamente transversalizado por el entorno, ¿no? Sí, Y sí. y por las posibilidades y por la imposibilidad de soñar, Uy, ¿no? sí, Es sí, sí. como no puedes soñar, entonces la siguiente mejor cosa a la que puedes aspirar es a algo que te dé para comer. Uy, de acuerdo, la falsa seguridad. La falsa Sí. seguridad. Pero en el caso tuyo, lo que estamos viendo aquí es cómo a través de tu madrina, a través de esta Sí, mujer, te regala la posibilidad de soñar. Y sí, al tener esa posibilidad de soñar, te regala este mundo maravilloso en el que estás, sí, de ¿no? acuerdo. Pasa una cosa bien interesante con lo que estás diciendo y es como también tú tomando la decisión, porque ahí son disyuntivas, me explico, es decir, como que hay un camino seguro, es decir, Exacto. la fuerza como tal, pues es un camino seguro, tú vas a tener tus prestaciones, a los tantos años te vas a pensionar, todo bien, ¿sabes? Como que bien, pero como la vida no se trata de eso, si sabes, como que esta existencia no eso no es la seguridad, eso no es lo que le da valor a esta existencia. Hay algo que conecta con tu espíritu que es más profundo, ¿sabes? Que te vienes. Nuestro oficio, y tú lo sabes, es lo más loco del mundo en términos económicos. Sí. ¿Sabes? Como que un momento Oh, usted sí. tiene estás en la cúspide, bote, vamos al restaurante, y delicioso todo, y nos salen los proyectos, y empieza uno, ¿sabes? Pero en lo más profundo, la fibra más sensible, la fibra más sutil, el espíritu está contento y está tranquilo, y eso también, de alguna manera, y no sé, como que genera posibilidades y posibilidades y posibilidades. Entonces uno entiende otras dinámicas. Entonces, sí, puede que no esté haciendo una película, pero estoy haciendo una serie. Puede que no esté haciendo una serie, pero estoy haciendo teatro. Puede que no esté haciendo teatro, pero estoy dando clases. Puede que no esté dando clases, pero estoy dando un taller. Pues, ¿sabes? Como que hay una dinámica que todo, absolutamente todo, mi universo en lo particular, está directamente relacionado con esto porque lo amo. Y no sueño otra, pues, no se me No te ves ocurre. haciendo otra cosa. Es que no hay cómo, porque es que esto abarca todo, ¿me entiendes? Es como que soy tan médico como tan arquitecto, como tan villano, como tan músico, como ¿sabes? Porque es a fondo, ¿sí? Cada vez que tú, pues tú lo vives, ¿no? Tú, Indira Serrano, cuando uno se enfrenta a un personaje, uno se enfrenta a todo un universo que es ese personaje también, a todos los aprendizajes, y eso creo que es invaluable en términos trascendentales, ¿ya me Pero no entiendes? nos adelantemos. Vamos por partes. Algo así. Eh, Te encuentras con esta posibilidad, tomas esta decisión, te vas de frente incluso contra las ideas que tenía tu familia para ser actor. Sí. ¿Qué haces a continuación? Cuando ya pues, me dijiste que habías tenido una cantidad como de desafíos, como una cantidad de ideas acerca de de repente esto no es lo que tienes que hacer, ¿no? Y una cantidad de setbacks, una cantidad, Sí, pero finalmente puedes vencer esos setbacks y empezar a estudiar primero. sí. ¿Cómo es ese proceso del estudio? Pues yo llego, y entonces el tercer día que te cuento cuando empecé a estudiar con Carlos Martínez, ya actuación como tal, que ya llegué en la noche, le dije a mi familia que iba a ser actor y que no iba a ser policía y toda la vuelta. Entonces mi mamá, apoyando a su esposo en ese momento, pues el man dijo, no, pues yo no voy a mantener vagos y suerte con este man. Entonces me quitaron como la ayuda, pensando que eso era lo que me iba a llevar por el buen camino, a corregir y es lo que me dio fue un ímpetu. No importa. Todo bien. Siempre es como va a llegar como sea. Y entonces era muy interesante porque, claro, empezar a entender que no había pero, pues no tengo para el bus, pero puedo caminar, ¿sabes?
Y es muy interesante porque entonces la ciudad entera se volvió como un escenario, ¿sabes? En la Hablando de la ciudad entera, ¿en dónde estabas viviendo? Aquí en Bogotá. Vivíamos acá en Bogotá, yo vivía en el Perdomo, en Ciudad Bolívar. Ujú. En la calle de Charlotte quedaba en la 65 con séptima en ese momento. Y yo caminaba desde mi casa hasta la Charlotte, de la Charlotte a mi casa, así como ¿Cuánto tiempo te demoraba? 3 horas, ¡Wow! 2 horas, ¿sabes? Como que era mucho y era muy poquito para tanto que ver, ¿sabes? Y como el hecho de, otra cosa que llegó con el universo de la actuación es que ya la vida no pasó desapercibida nunca más, ¿me entiendes? Como hay demasiadas cosas para ver, para apreciar y una cosa que llegó con esto también es como que demasiada belleza, ¿sabes? Y como poder caminar, me fascinaba que me cogiera caminando en el despertar del sol, por ejemplo, ¿sabes? Como ver cómo de repente todo se empezaba a pintar y todo cobraba, por eso es que es un Dios tan poderoso, ¿sabes? El olor. Y empecé a aprovechar a los profesores al máximo. La O sea, fiebre, te quedaste en la Charlotte. sí, completamente. Tuviste esos 3 días y después de esos 3 días, De ahí para de adelante. ahí para adelante. Sí, porque ella era mi madrina, me becó. Es una beca completa, usted verá lo que hace. Al principio me dijo, tienes que resarcir, ¿cómo se dice? Como condonar la beca con trabajos y tal. Pero después ella me vio tan entregada a la carrera que me dijo, no haga nada, solo dedíquese a eso. Pues la amo tanto, ella vio en algo especial en mí, ¿vale? Y fue como la primera persona que vio algo, alguna chispa, algo vio que me entregó esa posibilidad. Y yo llegaba, las clases empezaron a las 7, yo llegaba a las 6:30, tenía compañeros que tenían todo el billete del mundo y para ellos el mundo de la actuación estaba cifrado en el show, ¿sabes? En la fama, en volverse famosos. Entonces no entendían los profesores que tenían, no entendían el espacio que había cuando tú estás aprendiendo que puedes probar de todo y no hay un juicio, no hay un señalamiento, sino hay la posibilidad de crecer y crecer y crecer. Entonces, claro, ellos no iban o iban y desperdiciaban el tiempo, pero yo sí lo acaparaba todo, es como que exprimía al máximo a los profesores y eso fue muy interesante porque técnicamente, que es donde uno tiene que afianzarse, porque una cosa es que tú tengas facultades pero lo otro es poderlo desarrollar. Para poderlo desarrollar hay que saber cuál es el andamiaje técnico de ese oficio. Ellos me dieron todo, ¿sabes? Como una estructura física, intelectual, entender de dónde cómo se teje nuestro oficio en términos de la manipulación literal de las emociones, qué es la creación de personas, bueno, todo. Y era como cada vez más apasionante, cada vez más vibrante y cada vez, así como que uno abría una puerta y esa puerta te conducía por un camino y de pronto, uy, acá hay otra puerta que hay por acá y otro universo y así, una cosa. Y ese fue, digamos, como que mi paso por la Charlotte y estando en la Charlotte es que hago un corto que fue como el detonante de todo lo que soy como actor. Pero vamos a cerrar el paso por la Charlotte antes de empezar a hablar del trabajo. Tú tienes tu título, Sí. ¿qué es? Actor es como en la Charlotte uno recibe como el título de actor y es que cómo se diría. No es Es el maestro en título, artes escénicas, no, aún ese lo no. recibí en la pedagógica, en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo, pero la Charlotte es como un título técnico en ese momento Ok. cuando yo cursé, ¿sabes? Ahorita no sé cuál será la figura ¿Cuántos que se años estuviste maneja. en la Charlotte? Yo estuve 2 años y medio realmente. La carrera duraba 2 años, pero yo quise repetir el cuarto semestre porque pues quería estar en doble montaje. Paradójicamente, en los dos montajes yo quería ser el protagonista, pero me dieron siempre los personajes más pequeños, ¿vale? Yo digo, eso me frustraba. Y también me frustraba por un lado, pero también así. Quiero que me recuerden. Es el nivel de trabajo. Ay, mira tú, no lo había visto. Sí. Hicieron y me graduó con honores, pues, como, afortunadamente, claro, como le sacaba, yo estaba
desde las 7 de la mañana, desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche que me cerraban la Charlotte y al otro día como que no paraba. Y eso generó también sus frutos, ¿sabes? Las calificaciones eran altas, como, sí, responsable con el regalo que me habían dado. No sé si te ha pasado, supongo que sí, que te encuentras de vez en cuando con personas que te preguntan, bueno, yo quiero ser actor, ¿qué tengo que hacer? Y siempre le preguntan a uno qué tengo que hacer como si la respuesta fuera una fórmula mágica, ¿no? Sí, sí, Que sí. generalmente pasa por ir a un reality, ¿no? No. Y, La y falta de cuando, respeto. sí, y cuando uno les dice, hay que estudiar, que no te puedes soltar el estudio, se quedan como, ¿ah? ¿En serio? ¿Que hay que estudiar? Y me encanta oírte y oír la pasión que tuviste por el estudio y que sigues teniendo por la formación. Sí. Ya ahora desde el otro punto, desde el otro lado, también, porque es una vez más ratificar que sí hay que estudiar para actuar. Uy. Y que hay que estudiar mucho y que hay que estudiar toda la vida, ¿no? Y hay que seguir estudiando y estudiando y estudiando. Y que si uno quiere ser un buen actor o una buena actriz, no se basa solamente en un golpe de suerte, Uy. ni en un talento que Dios te dio y ya, o que el universo te dio ya, sino que tiene un alto componente de estudio, de perseverancia y de disciplina, que es lo que nos estás hablando, de lo que nos estás hablando hoy. Pasión. Pasión absoluta. Sí. Terminas ese periodo en la Charlotte y me estás hablando del corto que disparó tu carrera, pero antes de irme a ese corto quiero saber si tu proceso formativo terminó ahí o si seguiste haciendo formación al tiempo que hacías lo otro. Sí, es como que pues nunca se detuvo. A ver, hay una, ya que hablas de como de la disciplina como tal, yo encontré la disciplina con el básquetbol, ¿no? Y cuando uno es deportista de alto rendimiento, uno entiende que si usted para, el retroceso es gigante. Por eso es mejor continuar. Si uno está trabajando, qué sé yo, saltabilidad, hablando del básquetbol, si tú paras de trabajar saltabilidad, el retroceso es infame. ¿Sabes? Como que si saltabas 1 metro, vas a saltar 80 centímetros, vas a perder. Pero si sigues avanzando, entonces eso se va a duplicar. Entonces, si saltabas 1 metro, la perspectiva es que saltes 1,50 m, ¿sí? Pues eso lo logran los NBA, pero quiere decir, a eso a uno apunta. Lo mismo pasa con el universo de la actuación. ¿Sabes? Entre más conocimiento tengas, más imaginarios eres capaz de recrear, más universos eres capaz de inventar. Yo creo que en eso se sustenta nuestro oficio. Cuando yo me obsesiono absolutamente por el universo de la actuación, empiezo a tener la necesidad de un reto grande. Y resulta que mi mejor amigo Andrés Gaitán llega un día a la charla y me dice, hermanito, están haciendo casting en la Universidad Nacional, vamos a hacer casting. Yo, wish, vamos. Fuimos a hacer casting, hicimos 8 castings y los 8 los ganamos. Todos arrasamos. Entre esos, uno que se llama Proyecto Langosta. Ese Proyecto Langosta es la semilla, pues, del gran baobab, la semilla de la gran ceiba, que es mi carrera, gracias a Dios Todopoderoso. Ese corto, en ese momento, el concepto del documental ficción estaba hasta ahora emergiendo por ahí, ¿sabes? Eso fue en el 2000, una cosa así. 2001, algo así. Y resulta que con ese corto me gané el primer premio que se llamaba Caleidoscopio, algo así, como era un premio universitario muy importante. Yo me volví un fetiche en la Nacional. Yo estaba en todas las tesis de grado. Hice muchísimas. Y estando ahí un día, me dijeron, no, Julián, ven que tenemos un trabajo, no sé qué, queremos que hagas un corto y tenemos que tomarte unas fotos. Llego yo a la Nacional y llegando a la Nacional me encuentro con Ciro Guerra. Wow. Ciro Guerra me dice, Julián, hermano, acabo de ver
proyecto Langosta y quiero que tú estés en mi película, por favor. Me contó su historia que es fascinante. ¿Sabes? Como es realmente un soñador de mucho nivel, Ciro Guerra. Dejó todo, literalmente como dicen por ahí, quemó los barcos y se entregó a una handicap ya contar su película. Hicimos La sombra del caminante. Cuando yo hice La sombra del caminante, para mí era como, estoy en la cima y lo mejor que me ha pasado en cine, ¿vale? Y toda la experiencia y ver El Negro se llamaba mi personaje. Después verlo en pantalla fue una cosa muy impactante. Estando yo haciendo esa película, conozco a... Obviamente ya conocía a Coco, a César Vadillo, y él me dice que en Mapa Teatro están haciendo audiciones para un personaje que se llama Abad, de una obra que se llama Muelle Oeste, de un escritor que se llama Bernard Marie Cortés, un ícono de la dramaturgia contemporánea del siglo XX. Yo conocía Mapa Teatro, pues porque siempre han sido grandes. Cuando yo llego a la casa de la 23 con séptima y veo de frente a Rolf y veo de frente a Heidi, no tuve sino agradecimiento porque entendí que Dios me acababa de dar maestros para el oficio, maestros, ¿sabes? Senseis. Y fue amor a primera vista. Yo dije, aquí pertenezco. ¿Cuánto tiempo estuviste en Mapa Teatro? Estoy. O sea, tú no has parado de trabajar con Mapa Teatro, sigues Llevamos haciendo... 25 años jugando, 24 años jugando juntos, sin parar. Y Mapa Teatro, por lo que estuve viendo en tu biografía, con Mapa Teatro has viajado por el mundo entero. El mundo entero. Dame una Ha sido. lista de 10 países. Así, que te acuerdes. Te voy a mencionar lugares. Lugares. Sí. Exacto. Entonces hemos estado en Alemania, obviamente en Berlín, en Múnich, en Hamburgo, en Essen, ahorita vamos para otro lugar que se llama bueno, un pueblito. Sí, hemos estado en República Checa, Praga, Cracovia, hemos estado en Corea, hemos estado en Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, hemos estado en Holanda, obviamente en Francia estuvimos, lo hemos recorrido casi toda, bueno, si te puedo seguir nombrando como, sí, ha sido realmente una cosa muy, muy... O sea, el teatro te abrió las puertas del mundo. Mundo entero. Del mundo, sí. Pero antes de movernos a la otra gran pasión que es el cine, yo quiero hablar de lo que pasó después en el teatro a título personal, porque te conoces con la que es tu esposa y empiezan un proyecto más personal. No has dejado de ser parte de Mapa Teatro, pero ahora has creado un espacio propio. Háblanos de ese espacio. Diokaju Generación Arte Afro se llama nuestra fundación. Y la fundación nace cuando llega nuestro primer hijo. Cata y yo nos conocimos, no sé qué, yo no quería hijos. Yo como que... Wow. Sí, en mi vida como que eso era algo, no, eso es para otras personas. Yo tengo una vida como, no sé, yo no quiero hijos, ¿vale? Los hijos como que, no, todo bien, pues lleguen rico, pero no. Cuando la conocí a ella, llegué, uy, que con una familia, eso es como que es una mujer demasiado linda en todo sentido. Como que... Y sí, señores, que quedamos embarazados de nuestro primer hijo, Arondinari Díaz Mosquera, el jefe del clan. Y surge la pregunta, bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? Tenemos un hijo, ¿qué mundo le vamos a dejar? ¿Cómo vamos a trabajar para esto? Y hagamos una fundación. ¿Y cómo la vamos a llamar? Pues, ¿cómo se llama nuestro hijo? Dinari, listo, Di. Empezó a llamarnos Dicajo.
porque era Di-Ka-Ju, Dinari, Catalina y Julián. Llegó Olofi, luego se llamó Dio-Kaju por Dinari, Olofi, Catalina y Julián. Luego nació Oro, Dio-Kaju, Dinari, Olofi, Oro, Catalina y Julián. ¿Qué hacemos nosotros? Sobre todo lo que nos apasiona es desarrollar procesos de recuperación social a través del arte, donde el sentir afro es el dinamizador de los procesos. El sentir, porque es lo que nosotros somos, en esencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros buscamos la manera de entender las artes escénicas desde lo que somos como afrocolombianos también, que son otras características, ¿sabes? Muy distintas a las que nos enseñaron como base, ¿sabes? Que nosotros recibimos un tipo de educación que es eurocéntrica, donde hay un plano cartesiano y nosotros no funcionamos de esa manera. Nosotros no tenemos estaciones, nosotros no sufrimos de fríos insoportables, no tenemos grandes hambrunas, al contrario, en nuestro contexto, los 365 días del año tenemos comida, ¿sabes? Como que son otros derroteras, igual los cuerpos funcionan distinto también, entonces como que eso es un poco la investigación que nosotros llevamos desarrollando en la fundación. Tenemos como 4 diamantes, que son los que nos mueven. Uno que es de investigación, creación. Otro que es desde la pedagogía. Otro que es el trabajo social, donde estamos trabajando fuertemente por la mujer y la mujer adulta mayor. Y otro que es el trabajo empresarial, donde literalmente nos metemos en las empresas como tal y desde adentro buscamos transformar las estructuras laborales, sin no pensar en que la gente sea más productiva, sino más feliz, ¿sí? Entonces un poco como... Y hacen esto a través de performance y a través sí, de obras que crean ustedes para este propósito. Tal cual, tal cual. Y es como... Sí, digamos, aunque a nosotros nos llegan con una necesidad, no, estamos teniendo problemas en términos de comunicación entre las personas, pero uno termina dándose cuenta que es en sí en las personas donde está el tema a tratar, ¿me explico? Es como que no es la comunicación entre los individuos, sino la comunicación entre consigo mismo, hay algo que está fallando. Entonces es como en conjunto cómo nos empezamos a descubrir también y cómo en conjunto nos empezamos a sanar. ¿Sabes? Que es como que, sí, claro, estamos teniendo problemas de comunicación tú y yo, pero es que yo tengo un problema serio de comunicación que yo no sabía conmigo. ¿Cómo estoy percibiendo que no me está permitiendo percibirte a ti también? ¿Sabes? Maravilloso, me encanta, sí. Me encanta. Ahora, ese proceso está vivo. Catalina Mosquera, tu esposa, sí. Es una mujer increíble que tengo el placer de conocer. Es absolutamente disciplinada y lleva ese barco también contigo de una forma absolutamente maravillosa. Y no dudo que Dio-Kaju va a seguir marcando pautas. Sí, tuvimos la oportunidad del año pasado, el año pasado. Estuvimos en la Universidad de Grenoble y nos invitaron a hacer una creación allá. Hicimos un proceso de investigación y en ese proceso de investigación generamos unos textos y de los textos convocamos a unas personas y nos llevaron para allá a crear. Hemos estado en Argentina, hemos estado en México también. O sea que ese proceso va muy adelantado. Sí, el proceso de volver Dio-Kaju algo mundial. Sí. Wow. Hay que remar, tú sabes. Como hay siempre. que remar, pero los frutos no dan espera también. Y ahorita vamos a tener varias experiencias en junio. En abril vamos a tener un estreno muy, muy hermoso, una obra que se llama Pregesta, en la que estamos mi compañera y yo. En junio tendremos otra también, sí, como que constantemente estamos poniendo cosas ahí en la escena, ¿no? Nuevas preguntas, nuevas maneras de ver las artes escénicas, la nueva danza, escenafro se llama lo que nosotros hacemos, que es la fusión entre las danzas afrocolombianas, afrocontemporáneas con el universo de la actuación, la biomecánica y el mismo corporal dramático. Wow. Yo siento que nosotros podríamos quedarnos aquí la noche entera, porque hay mucho tema para hablar, pero tenemos que avanzar y quiero que hablemos del cine. Ajá. O sea, ya hemos visto que a través de tu historia que el teatro ha sido un espacio sanador, también un espacio de expansión por el mundo, un espacio de creación, un espacio
que fue como la entrada a este universo que es el gran universo de la actuación para ti. Pero me hablabas hace un rato del corto, me hablabas hace un rato de Ciro Guerra y me hablabas hace un rato de la entrada al cine con La sombra del caminante. Ajá. ¿Cómo ha sido esa química, esa matemática, ese universo que has transitado para convertirte, primero que todo, en un gran actor de cine? O sea, ¿cuántas películas puedes haber hecho? Llevo 43 películas. 43, wow. Contaditas, ¿sí? Como contando todo, ¿sí? Tanto cine independiente, cine comercial, cine universitario, contando todo, esa es como la cifra. El cine ha sido alucinante, ¿sabes? Como, uff. Además que, gracias a Dios Todopoderoso, he tenido la gran fortuna de siempre ser dirigido por los grandes directores del cine colombiano, como tuve esa estrella y pues lo digo con toda humildad, ¿sabes? Como con el corazón realmente, pero es muy distinto. Es como en términos de visión, en términos de rigor, ¿sabes? Como mi primera película es La sombra del caminante, luego hago mucho cine universitario y luego estando yo jugando con Mapa Teatro en Muelle Oeste, no mentiras, en Ricardo III, se me acerca uno de nuestros compañeros, Mauricio Navas, invita a Felipe Arjure. Felipe Arjure me dice, uy, usted es perfecto. Cuando regresen de su gira, nosotros nos íbamos para Canadá, íbamos para Montreal en ese momento. Cuando regrese de su gira, quiero verlo en casting. Yo, uy, bueno, listo. Voy a mi gira. Cuando vuelvo, me encuentro con Felipe Arjure, me pasa el guión de el Colombian Dream, el guión más descabellado del mundo. Sí, es un guión demasiado. Sí, esta película es una locura. Brutal, brutal, brutal. Una locura absoluta. Cuando yo leo ese guión, yo digo, uy, Jesús Elvis Maqueva era mi personaje. Yo, uy, lo quiero hacer, pero lo quiero hacer con toda. Y sí, señores, que nos vamos para Girardot. Y estuvimos 3 meses encerrados en Girardot, un parón de 9 meses y luego retomamos otra vez otros 3 meses para terminar la película. Y ahí entendí otra parte que es alucinante y es el hecho de que las películas son entes vivos que tienen absoluta potestad sobre todo lo que se hace. No es el director, no es el ejecutivo, no es el productor de campo, no, es la película en sí la que pone, quita, hace y deshace, arma y desarma. Nosotros en esa película estuvimos trabajando intensísimamente 3 meses y se acabó el dinero. Y todos temíamos que cuando fuéramos a retomar, primero, que casi era imposible retomar. Y segundo, que si retomábamos, que los tiempos confluyeran. Todo fue perfecto, Indy. Todo fue así como a pedir de boca. Todos teníamos el tiempo, casi nadie había cambiado físicamente. Había niños que paradójicamente en los 9 meses se conservaban muy, muy, muy iguales. Y decía, para mí eso fue un efecto como, uy. Hay muchas películas de las que podríamos hablar, pero yo no quiero detenerme tanto en hablar de las películas porque quiero hablar de cosas más personales, que es lo que nos tiene aquí en Reconstruyendo Imaginarios. Hay una cosa que es importante hablando de Construyendo Imaginarios. Estando yo en el Colombian Dream, conozco obviamente al maestro Memo Calle. Memo Calle iba a hacer su primera película que se llamaba El Arriero. Se llama El Arriero. Esa película es bien interesante en términos de el cambio de un paradigma. La manera de ver a una persona negra en la cinematografía nacional. Es una película protagonizada por un hombre negro en ese contexto, en ese momento de la vida, principios del siglo XXI, acompañado de 2 mujeres blancas. Y es la primera vez que un hombre negro hace que todo un país deje de entenderse como el malo del paseo y empiece a entenderse como parte de un engranaje que es superior. ¿A qué me refiero? La frase más importante de la película es: nosotros no somos narcotraficantes,
Somos exportadores de cocaína, que es muy distinto, papá. Mira lo que está diciendo mi personaje. Tú eres exportador porque obedeces a una necesidad De mercado. y tú estás supliendo una necesidad. Este personaje, o más bien yo como actor, fui invitado a ser un personaje muy pequeño. Uy, la mística. Resulta que cuando estaba haciendo el Colombian Dream, nosotros estábamos en una fiesta y de pronto Memo Calle iba pasando. Yo le digo, Memo, cuando usted haga su primera película, yo la voy a protagonizar. No sé por qué le dije eso. 3 años antes de que empezáramos a hacer el rodaje del El arriero. arriero. Resulta que me invita y dice, voy a hacer mi película, brother, quiero que usted esté, pero no tengo el protagónico como me dijo, pero tengo un personaje que es pequeñito y tal, venga y me hace un casting. Yo hago el casting para ese personaje chiquitico y a los 2 días me llama mi boca y me dice, Julián, me soñé con usted. Y soñé que el personaje era negro. Y soñé que el personaje, El protagonista. el protagonista, era usted. Yo, uy, vamos a ver. Empezó a hacer casting. Llaman a las 2 chicas y ellos deciden modificar toda la obra, toda la película en términos de estructura para que el personaje principal fuese un hombre negro. No por un hombre negro, sino por lo que yo como actor había puesto para ese ser humano. ¿Me explico? Ahí es donde yo entendí, yo no estoy condenado a ser este o este personaje. Los personajes me son entregados para que yo haga una obra de arte de ellos. Es una responsabilidad demasiado grande, porque no hay personajes para actores negros o para actores blancos. Hay personajes que necesitan cuerpos y seres dedicados para que les den vida. ¿Me explico? Eso fue para mí una ruptura en el paradigma. En términos de, era la primera vez que se exponía un hombre negro con, vuelvo y digo, 2 mujeres, escenas de cama, donde lo importante no era la escena de cama como tal, sino la construcción de una fotografía que fuese bella, que fuese hermosa, que la historia tuviese imaginarios alucinantes, que no fuera, este era un gentleman. Eso me encantaba. Sí, Ancísar López se vestía exquisito, olía delicioso, se codiaba con personas de todo el mundo, hablaba de tú a tú, era man letrado, ¿sabes? Lejos de todos los estereotipos, clichés y lugares comunes a los que desafortunadamente tenían recluido al pueblo negro, ¿sabes? Yo no era el esclavo, yo no era el sirviente, yo no... Era Ancísar López, un ser, un lord. Julián, me encanta la idea de reconstruir imaginarios desde el arte y desde los personajes. Y en tu carrera eso se ha visto reflejado no solamente en los personajes que haces y en las historias que cuentas, sino también en premios. Ay, sí. Y Sí. es interesante que mucha gente no lo sabe. ¿Cuántas nominaciones tienes? ¿Cuántos premios te han entregado aparte de las nominaciones? Bueno, uy. He sido nominado, uy, no sé, tengo como unas 10 nominaciones tal vez a premios nacionales e internacionales, como mejor actor principal, como mejor actor de reparto, como, uy, interesante, en teatro también, afortunadamente. Hablaba el otro día con tu esposa y me decía que había muchos premios, incluso que aquí no se Sí. conocían, que te habían nominado a un premio en la India. Me lo gané. Y te lo ganaste. Sí, con una película que se llama La sombra del caminante. Con La sombra del caminante, de la que hablamos ahorita hace un rato. Sí, La sombra del caminante. No, perdón, La sombra de tu sonrisa, perdón. La sombra de tu sonrisa. Esta película para hablar sobre lo que esconde el payaso. Yo hago un payaso que es un payaso asesino. Y ese fue como un primer totazo. En Bangalore, la India, me nominan y me lo gano. Y es como que, wow. Sí, como que esos reconocimientos. Después me ganó un premio en Grecia, me ganó un premio en México.
Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo Sí, María, te ganaste un premio mientras estábamos es grabando. el de Grecia, el Ujú. Sitges, y eso fue con Itzia, Tango y Cacao. Me ganó ese premio. Soy nombrado por la ministra de Cultura como uno de los baluartes en el arte y una de las personas como me da pena, como destacadas en el siglo XX, en el siglo XXI, en lo que lleva el siglo XXI para la comunidad negra, para la comunidad afrocolombiana. Me ganó un premio soy nominado en Estados Unidos también por un premio en cine, ¿cómo se llama? Cine, ay, ¿cómo se llama? El Off Independiente, así que no. El cine independiente, bueno, en la Casa del Valle del Cauca también me da un reconocimiento por mi carrera, reconocimiento de la carrera. Y en mi pueblo también, otros, bueno, series de reconocimiento y eso, qué interesante uno hablar. Yo casi no hablo de eso porque me da Pues yo mucha creo, pena. la razón principal por la que estamos hablando de eso es porque uno de los aprendizajes que he tenido a lo largo de Reconstruyendo Imaginarios es que a veces todo pareciera estar diseñado a nuestro alrededor para exaltar y nombrar los premios que se gana un determinado grupo de personas y los premios que se ganan personas eh, afro, personas indígenas o personas migrantes se meten un poco debajo de la alfombra, o sea, son como, se dejan pasar por alto y yo que te conozco hace tantos años, fue hasta hace muy poco que me di cuenta de la cantidad de nominaciones y de premios que tiene y, y veo otros personajes que tienen una o dos nominaciones y esas dos o tres nominaciones que no está mal porque siempre una nominación es algo importante o se habla de ellos, se ganan 20 portadas y sin embargo nosotros Interesante. volamos un poco bajo el radar y en el caso tuyo que has sido nominado tantas veces y que has ganado tantos premios, siento que no se te da el reconocimiento Qué que interesante. debería darse y a veces nos toca a nosotros mismos decir he hecho y hago y hago y hago esto y ese aprendizaje es maravilloso en términos de imaginario. Es como Sí, si no pueden hablar de mí, pues no voy a esperar que alguien más hable de mí. Voy a hablar de mí y voy a decir todas las cosas maravillosas que he logrado en este camino. sabes que me haces caer en cuenta de una cosa y es como si de alguna manera en el imaginario colectivo de las personas que no pertenecemos al statu quo, Mm, de alguna manera, no estuviésemos facultados para hablar de nuestros grandes aciertos. mm. El año antepasado creo que estuve doblemente nominado, es decir, estuve nominado en dos películas en En los los Macondo. Macondo. ¿Sabes? Eso no es algo ordinario, sí, realmente es algo extraordinario. Y lo puedo decir ahorita que tú acabas de mencionar, realmente es como hay que darle el valor a las cosas y hay que darnos el valor que nos merecemos porque no es de gratis, es decir, no es algo que no es porque sí, es el trabajo acumulado, es el hecho de poder de hacer oficio, pues, el que permite que lleguen ese tipo de cosas. ¿Sabes? Que uno sea nominado en dos categorías, en dos películas, en el mismo festival, eso es algo grande. Nomás hacer dos películas ya es, ¿sabes? Como, Ya es todo un logro. claro, un premio en Grecia, un premio en la India, un premio en México, ¿sabes? Como acá en Colombia, es como, no había caído en cuenta lo importante que es en términos de imaginarios, porque muchas de las personas que ven lo que tú eres capaz de hacer, te toman como propósito también. Es decir, si esa persona que viene de donde yo vengo lo logra, yo también lo logro. Representatividad. Y Representatividad, cómo la representatividad se convierte para nosotros los artistas en una responsabilidad, ¿no? Cómo nuestra carrera y no solo nuestro quehacer profesional, sino también nuestra vida
se convierte en un referente para muchas personas. Sí. Alguien me decía hace un tiempo que muchas personas no saben cuántos médicos afro hay en Colombia o cuántos abogados, ingenieros, arquitectos afro hay en Colombia, porque también pasan muchas veces por esos procesos de invisibilización. Lo mismo pasa con la comunidad LGBT, LGTBQ+, o con la comunidad migrante o con una comunidad que tiene discapacidades. Pero si tú ves un personaje afro que interpreta a un médico, eso inspira a cientos de niños afro a decir, yo quiero ser médico. ¿No? Si tú ves a un personaje en una serie o en una película, hay muchas personas que toman esa referencia para lograr sus cosas, para atreverse a lograr sus cosas, y ahí la importancia del trabajo que hacemos, Juli, ¿no? Yo quiero hablar de un tema muy, muy bonito, muy interesante, y es tu llegada a la televisión. Pero antes de hablar de la llegada a la televisión, quiero hablar de un capítulo que estuvo muy ligado al tema de la llegada a la televisión, que es un intento de trabajar en Andrés Carne. Qué interesante, mira tú. Uy. La vuelta es así. Nosotros quedamos esperando a mi hijo mayor, a Dinari, y cuando estábamos por cumplir 8 meses de embarazo, Cata, mi compañera, dice, ¿sabe qué, hermanito? Nos vamos a vivir juntos ya. Mi hijo no va a nacer ni en la casa de su mamá, ni en la casa de mi mamá, van a nacer en nuestra casa y que nos vamos. Si nos vamos, nos vamos. Pues ya la señora tomó la decisión y yo en ese momento trabajaba en la Charlotte. Después de haber tomado clases allá, me dieron las clases de los sábados para niños. Nosotros nos ganábamos 300, yo me ganaba 300.000 pesos mensuales. ¿De qué año estamos hablando? Eso quiere decir 2006, 2000, Aarón es del 2006, sí. 2006, 2005 más o menos. Resulta que nos fuimos a vivir a San Blas. Ay, mira qué interesante. Porque nosotros veníamos del Perdomo y lo único que en nuestros imaginarios estaba era buscar por la periferia de la ciudad donde las personas de nuestras condiciones socioeconómicas podían buscar. No era posible aspirar, no sé, hacia el norte, hacia el centro, no, llegamos a San Blas. A pagar un apartamento, pagábamos en ese momento 250.000 pesos, yo me ganaba 300.000 pesos nomás. Y era eso. Un día nació nuestro hijo, tuvimos una serie de precas, esa casa era una casa embrujada, una cosa muy loca, ¿vale? Eso es para otro podcast. Y un día salgo yo un sábado, a ver, antes, muchos años antes, un par de años antes, yo había hecho un Halloween en Andrés Carneles. Había conectado con Tomás Jaramillo. Ok. Yo salgo ese día de Indy y fue un momento re desolador porque es buscarse en los bolsillos y encontrar 900 pesos que alcanzaban para una libra de arroz nomás. Yo dejé a Cata con 900 pesos, una libra de arroz para ella que estaba amamantando, y a mi hijo. Con eso salí yo diciendo como, Señor, no está bien. Yo no puedo estar así, tengo una familia, dame algo, tírame algo, ya. Pero así ya, ¿sabes? Como, por favor. ¿Sabes? Como ya. Y, ¡puf! Apareció la palabra Tomás Jaramillo. Y yo de una le marqué. En ese momento nunca antes había surgido, ya llevamos como un par de semanas viviendo juntos en esa precariedad y yo llamé a Tomás Jaramillo y Tomás Jaramillo me dijo, sí, claro, véngase para acá y no sé qué tal, hablemos de uno. Hablamos y ese día de uno el man me dio trabajo porque le había encantado lo que yo había hecho en el Halloween. Y sí, señores, que me volví el fetiche de Tomás, así, de Andrés Carneles. Yo estaba en todo. Estaba en el restaurante, obviamente, con los demás actores, pero también hacía activaciones.
pero también hacía los shows en la mitad de las fiestas, trabajaba los fines de semana, todo, todo. Y de no ganar nada, ganar 250.000 pesos, que era lo que me pagaban a mí la Charlotte, que en ese momento era muy bien pago, empecé a ganarme 2, 3 millones mensuales, como una cosa así como yo, uy, bueno, le bien. Bien por un lado, pero uy, el alma triste, 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 triste. No encontraba I can't get no Satisfaction. satisfaction. ¿Sabes? Como, claro, porque es en la dinámica del restaurante, literalmente los actores van a divertir a los comensales mientras están comiendo. Eso es. Si me explico, y no Mm. está mal, es eso. Pero yo decía, estaba puesto para otras cosas. Y hubo un suceso en una fiesta que una señora, bueno, un suceso rejarticísimo, y ese día, por eso para mí todo es un evento espiritual, porque ese día cuando salí yo de esa fiesta, salí tan triste de estar allá, no por el lugar como tal, sino por lo que estaba pasando con el regalo que me habían dado la actuación como camino de vida, y yo la estaba malogrando divirtiendo a los comensales, ¿sabes? Sin decir que eso esté mal o esté bien, no era lo que mi espíritu quería. Señor, tírame algo, pero ya, sácame de este lugar. Y ¡puf! Al otro día, como a las 9 de la mañana, recibo una llamada. Julián, ¿cómo estás? No, es que te queremos invitar a una audición, no sé qué es. Eddie Mena. Yo, hermano, voy para allá. Eddie Llegué. Mena es el nombre del personaje. El nombre del poderoso Eddie Mena en la sucursal del cielo. Y era una película, es una serie, una novela en ese momento caleña, y mi personaje se volvió un ícono, el de los quesos. Blanco color de mis quesos, era como, y fue como el primer gran impacto de saber como realmente lo potente que era el universo de la actuación en términos de la televisión, lo que la televisión en términos Genera. mediáticos genera, ¿vale? Y eso fue muy loco porque yo empecé a grabar y claro, uno, obviamente la economía cambiaron muchas dinámicas en mi cabeza, ¿sabes? Como el hecho de entender que realmente yo era merecedor de un muy buen sueldo, entender de que yo era merecedor de un muy buen trato, porque no es obvio que uno sea actor y no cualquiera puede hacer lo que uno hace, y eso tiene un valor en sí mismo. ¿Me explico? El merecimiento forma parte integral de lo que significa Reconstruyendo Imaginarios para mí, porque para las personas que pertenecemos a estas comunidades vulneradas, el merecimiento se termina convirtiendo en un acto de rebeldía, Uy, hermoso. Sí, ¿no? totalmente. Y yo creo que es lo más subversivo que hay, porque uno empieza a hablar de eso, ¿sabes? Y uno empieza realmente a contagiar a otros. Como que tú empiezas a hablar de, "Bueno, soy merecedor de la grandeza, sí, ¿por qué no? Y tú también eres merecedor de la grandeza. ¿Qué haces tú a diario para eso también? Vamos a dar un salto cuántico. Yo quisiera quedarme aquí toda la noche, Juli, pero no se puede. Nos hemos encontrado a lo largo de esta hermosa carrera varias veces. Sí, Hemos tenido algunas coratas de trabajar juntos, y en otras veces hemos trabajado como tangencialmente, hasta que tuvimos la bendición de encontrarnos en María la Caprichosa. qué Y regalazo. eso ha sido un regalo del cielo, una serie producida por Caracol, que actualmente está en Netflix, que habla de un personaje real que es Percides María Roa Borja, que es esta mujer maravillosa que impulsó la creación del Sindicato de Trabajadoras Domésticas en Colombia y de trabajadores domésticos, y que impulsó la ley que las protege. Y nos tocó la bendición de ser los padres. Y yo estoy absolutamente fascinada del fenómeno mediático que ha sido este padre llamado Don Manuel, ¿no? Y de este amor de estos dos personajes, de Pérsides y de Manuel. Sí. Pero lo que más me llama la atención, y la razón principal que te decía, la razón principal por la que quise invitarte a hacer este podcast, es para hablar de los imaginarios que se
redefinen y se rompen hablando de la paternidad a través de un hombre negro del Chocó, que además está basado en un personaje de la vida real. Esto no es una historia inventada, es una historia real. Y cómo esos personajes no es un personaje que nos encontramos normalmente en las historias que se cuentan, ¿no? Tenemos una idea del padre en las historias en la televisión latinoamericana que no tiene que ver con la tipología de Julián Díaz, ¿no? Pero además este es un padre con todas las letras, ¿no? Sí. ¿Cómo construyes este padre? ¿Cómo te enfrentas a esta historia? ¿Cómo creas este personaje? ¿Qué tanto de tu vida llevas a ese personaje? Son muchas preguntas. Vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar, ¿cómo llegas tú a hacer a don Manuel Roa? A mí me invitan a hacer un casting. Me dicen, vas a ser un personaje al que le falta una pierna. Es la primera referencia que tengo yo de don Manuel. Y eso ya de una vez me generó un hambre. De hacerlo. Si yo, como así un man que no tiene una pierna, no. Quiero estar ahí. ¿Qué significará? Después, en el momento del casting como tal, me cuentan que es el padre que acompaña, pues, todo el trasegar, o gran parte del trasegar. No, pues todo. En ese momento me contaron todo y después uno termina entendiendo por qué sí es realmente todo. El trasegar de María Roa. Yo creo que este es un personaje que de alguna manera llevo fabricándolo desde hace 20 años, sin saber. Porque yo crecí en una familia re disfuncional, es decir, como que mi mamá fue mamá y papá, ella se reventó trabajando para sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Tuvimos una época en la que vivimos con mi papá, pero fue como de las ideas más raras de la vida, por no decir de las peores. Que mi papá fue, pues, digamos como que la relación entre él y yo fue una relación muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy difícil, ¿sí? Y eso te genera a ti dos posibilidades. O te vuelves ese tipo de ser humano, o te vuelves revolucionario. Y te vuelves otro tipo de ser humano. ¿Repetir o sanar? Tú lo has dicho ahí. Repetir o sanar. ¿Y tú decidiste? Sanar. Sanar. Antes de que nos movamos a cómo es lo personal y qué tanto de lo personal hay en ese, nos trae esa reflexión de este don Manuel, quiero, eh, para cerrar la parte profesional, que me hables de lo que ha significado, de qué es lo que has visto y qué es lo que has oído, de lo que ha significado este personaje para el público, de cuál es la referencia que has visto que tiene don Manuel Roa en la gente que ha visto la serie y cuál crees que sea el impacto que tiene don Manuel Roa en la gente. Uy, uy. Yo tengo que decir que primero que todo para mí fue una sorpresa. Es como en términos de, claro, tú eres consciente de lo que haces, ¿no? Y digamos como que pues tú y yo estuvimos y fuimos, gracias a ti también, y eso que quede claro, tu rigor y el hecho de yo haberme permitido entrar en esa dinámica. Creo que también eso es gran parte del acierto de don Manuel, porque en términos de la construcción de la relación como tal, tuvo mucho que ver el hecho de que tú y yo nos hayamos sentado antes de la acción a pensar qué era lo que estaba pasando con cada una de las líneas que nos adjudicaban, cómo era nuestra relación con cada uno de nuestros hijos. ¿Sabes? Como que tengo que decir lo que fue un trabajo, siempre es profesional, pero este es un trabajo de un nivel de conciencia muy profundo, ¿sabes? Y eso inevitablemente se ve reflejado, claro, la gente habla de la necesidad de tener un don Manuel en sus vidas, ¿sabes? Don Manuel
es un padre en la extensión más compleja de la palabra, que es el estar de manera incondicional, como ser que está para darle la mano a quien engendró, en quien cree incondicionalmente a pesar de todas las posibilidades. Ahorita hablábamos antes del podcast de cómo muchas veces los hombres negros son absolutamente estereotipados. Ya hablabas tú hace un rato de cómo te ha salido una y otra vez del estereotipo en diferentes personajes, y esto es como para mí un punto muy alto de ese salirse, ¿no? Porque no solamente estás por fuera del estereotipo en el sentido de que no es que es un personaje que hace o no hace tal cosa, sino que es el personaje que es un epítome de ser humano, es el padre, ¿no? Y los comentarios que yo escucho y leo en redes sociales tienen mucho que ver con: este es el padre que yo hubiera querido tener, este es el padre que yo tuve, este es el padre que yo le di a mis hijos, este es el padre que hubiera querido tener mis hijos, este es el padre que me acompaña. O sea, un padre y una madre son unos personajes universales, independientemente de tu tono de piel, independientemente de tu extracción, de donde sea. Todos tenemos, para bien o para mal, presente o ausente, tenemos padre y madre, ¿no? Y si no lo tenemos, queremos ser buenos padres y buenas madres, tratamos en la medida de lo posible. Y este personaje es el personaje, ¿no? El personaje con el que todo el mundo se puede identificar. Y para mí, en Reconstruyendo Imaginarios, lo que me parece más interesante es que es un personaje universal interpretado por un hombre afro, en donde no hay ninguna excusa, en donde no hay que edulcorarlo ni convertirlo en algo exótico ni estereotipado para que el personaje viva. De acuerdo. ¿No? Completamente. Metiéndonos al padre como personaje ya en la vida de Julián. Tú me mencionabas ahorita que habías traído mucho de tu experiencia como padre y de la experiencia con tu padre a este universo, ¿no? Y que has decidido, en vez de repetir, sanar. De acuerdo. ¿Cómo es tu relación con Aarón, con Olofi, con Oro? Ay, fascinante. Hemos tenido errores. Hemos tenido, no, de principio a fin, yo creo que lo más hermoso que yo he visto es los ojos de mis hijos, ¿sabes? Mi relación con mis hijos es como la manifestación del concepto del amor. Yo no concibo un amor más grande, ¿sabes? Más grande. Es como siempre desde que yo supe el día en que engendré a mi hijo, el día en que lo concebimos. Esa es una información que no tengo clarísima. Y desde la panza, claro, el tema de nosotros los hombres es que es muy complejo porque nosotros somos espectadores. ¿Me entiendes? Y por más que usted se quiere inmiscuir, usted es el espectador. Y todo es como, ahí está, en el vientre, y está esperando, y uno ahí como... Pero hay una serie de cosas como mi hijo respondía a mis palabras. Los tres, de hecho, respondieron a mis palabras. Hola, papacito. En la barriga, ¿sabes? Se notaban los puñitos o los pisitos. Cuando este man nace... Ay, Dios mío. Uy, demasiado hermoso. Los ojos, siempre como que él tenía los puños muy cerrados porque él nació realmente luchando por su vida. Tuvimos una amenaza de aborto durante el embarazo. Y él nació con los puños cerrados. Pero cuando yo lo saludé, abrió los ojos grandísimos. Hola, papacito. Uf, abrió los ojos, me vio y se volvió a quedar dormido. Esa es como la primera fotografía que tengo yo de ser papá y como no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como el primer amanecer en el corazón, no sé cómo explicar eso, es demasiado grande. Y luego tuve la gran fortuna de ver nacer a mi hijo, Olofi. Y ahí entendí por qué ustedes las mujeres están por encima, lejos, años luz de nosotros los hombres. Ya lo sabía por la experiencia con mi mamá y mi hermana,
Pero aquí entendí realmente cuál es el poder originario de la mujer, porque son portales de luz. Y eso es una cosa que tenemos como, no sé, como seres, volver a entender y darles a ustedes el estatus que siempre han merecido. Los hombres la hemos cagado por desconocer que son superiores. Y esto no es falsa humildad, eso es una verdad. Ver parir eso debería ser obligatorio. Todo hombre debería recibir a sus hijos para que entiendan. Porque es que a la mujer hay que amarla, porque a la mujer hay que respetarla profundamente, porque hay que hacer todo lo que hay que hacer por cuidarla, salvaguardarla. Happy wife, happy life. Juli, estamos llegando al final, se nos van a quedar un montón de temas por fuera, pero tu esposa me hablaba acerca de cómo el ser padre te había ayudado a confrontar la ira que no sabías que tenías. Muy loco porque sí, ser papá es muy desafiante. Y qué fuerte. Te pone o te lleva a conocer tu luz y también tu oscuridad. Mm. Y es bien interesante. Porque realmente uno no sabe quién es. Uno no conoce realmente hasta dónde puede llegar también, ¿sabes? Cuando se sueltan determinados chips o determinadas... O como decimos en cristiano, cuando te sacan la piedra. Cuando te sacan la piedra. Sí, eso no hay adorno ahí, ¿vale? Es como que los tres en su momento, en algún instante me llevaron a límites que yo no sabía a los que podía acceder, ¿sabes? A pesar de que pues, los amo, como no los voy a amar, los amo profundamente y en los tres, en su debido momento, el pico así de gritar y azotar las cosas. Pero también es la gran enseñanza para ti y es la gran enseñanza para ellos también, ¿sabes? Como, porque son desafiantes. Y vienen a enseñar. Vienen a enseñar y tú ahí verás si te dejas aprender o no. Si te permites aprender o no. Para ir cerrando nuestra entrevista, nuestro podcast hoy, yo quiero reflexionar un poquito, quiero que reflexionemos juntos un poquito acerca de la idea estereotípica que hay en Latinoamérica acerca del padre afro. Ajá. ¿No? Sí. Tenemos una idea estereotípica del padre afro que en algunos casos corresponde a cosas que pasan, a ejemplos verdaderos, pero cuando yo veo a un hombre como tú, absolutamente devoto de su familia, absolutamente devoto de su esposa y de sus hijos, pienso en cómo esa idea se desafía. Ajá. Y cómo ese imaginario se desafía. Este don Manuel que estamos viendo en esta historia no es una invención, no solamente porque haya habido realmente un Manuel Roa que correspondía a esas características, sino porque está interpretado por un actor que trae de su vida personal sus experiencias como padre. ¿Qué piensas tú de esos imaginarios? ¿Cómo los desafías tú? ¿Y cómo crees que podemos entregarle a la gente que está viendo este podcast y por ahí de repente poner un granito de arena para romper el estereotipo, la idea de que el hombre afro no está diseñado para ser un buen padre, que va a abandonar, que no va a acompañar? ¿Cómo rompemos ese estereotipo? ¿Cómo rompemos ese imaginario? Yo creo que lo que hay que hacer es darse cuenta de lo que realmente implica ser un papá, ¿sabes? Como... Ay. Los hijos son superiores a uno. Superiores. Uy.
No hay regalo más grande que un hijo, ¿sabes? Como el hecho de uno poder ser coherente con ese regalo. Ellos, ellos, como tú dijiste ahorita, vienen a enseñarle a uno cosas y uno cuando tiene la hermosísima e inconmensurable bendición de ser papá, tiene que entender qué es lo que se le dio, porque a uno se le dio una responsabilidad y también una oportunidad. Yo creo que ahí es cuando el paradigma cambia. Que todos somos fantásticos, potencialmente fantásticos padres, si uno se da cuenta del privilegio que eso implica. El tema está en que puede que mi relación con la persona con la que traemos al mundo un ser puede que no funcione, pero ese ser viene de ti y tú tienes una responsabilidad con ese ser. Eso es lo que va a permitir que usted se entienda como un ser humano distinto, un ser humano poderoso cuando usted tiene un hijo. ¿Qué le dirías tú a una persona que dice que los hombres afros son potencialmente abandonadores, por ejemplo? Que están hablando desde la absurda ignorancia, es como somos seres humanos, ¿vale? Y así como en el pueblo negro hay padres que abandonaron el pueblo mestizo, también los hay, en el pueblo indígena también los hay. Se ponen una lupa también porque es un aspecto negativo de la existencia y el pueblo negro, entonces hay que poner una lupa ese evento, pero nosotros somos tradicionalmente o ancestralmente mejor eh, protectores también, ¿sabes? Como somos hombres baluarte, en términos de que si asumimos la responsabilidad profunda de guiar desde lo que uno puede hacer. ¿Me explico? Sí, yo tuve una pésima relación con mi papá, pero no lo puedo juzgar por eso. Es como que él tuvo también, pudo hacer lo que hizo conmigo con las herramientas que tenía, ¿sabes? Como, y yo no soy quien para poder, para señalarlo, ¿sí? Yo siento que si bien es cierto, hay todo un tema que tú de hecho fuiste quien me puso en contexto en términos de que los hombres negros eran utilizados literalmente como engendradores para tener mano de obra. Desde hace no sé cuántos años hay cosas que vienen cambiando, con las que se están cortando, con las que está, digamos, de las que nos estamos alejando. Y es de esa figura, de el papá que abandona o el papá que no existe, o alejarnos de la figura de que papá es cualquier hijo de tantas, ¿sabes? Al contrario, nosotros somos padres mágicos, porque tenemos figuras y tenemos imaginarios ancestrales que traemos para con los hijos. Yo trato de enseñar a mis hijos a partir de, ¿cómo se dice eso? Refranes, paradojas, cuentos. Y hablando de lo que tratas de enseñarle a tus hijos a partir de refranes, hay una frase preciosa que tú le dices a tus hijos. Hay una frase hermosa que tú dices a tus hijos que es supremamente poderosa y yo quisiera terminar este podcast con esa frase. ¿Cuál es? Si ustedes, si yo que no tengo la mitad de la energía que ustedes tienen, la mitad del potencial que ustedes tienen, he llegado a donde he llegado, imagínense ustedes hasta dónde van a poder llegar. Es como algo que constantemente yo les digo, ¿a dónde? ¿Qué es lo que les depara la vida a ustedes si se dan cuenta de qué tanto poder tienen? Miren dónde puso la vara su papá y su papá no tiene la mitad del poder que ustedes tienen. Ahora ustedes con todo lo que son, ¿hasta dónde van a llegar? Julián, ha sido maravilloso oírte. Espero que muchas personas vean y escuchen este podcast porque es de verdad una ruptura profunda de imaginarios acerca
de lo que significa ser un hombre afro en Colombia, de lo que significa ser un actor afro y lo que significa ser Julián Díaz. Gracias por acompañarnos. Nos queda claro que nadie más podría haber interpretado a este personaje de Manuel Roa como lo interpretaste tú, y que vienen muchos más personajes mientras interpretas al gran personaje de tu vida, que es ser el papá de Aarón, de Olofi y de Ori. Muchas gracias. Gracias a ti, Indy. Gracias por ese espacio tan maravilloso, por esta reflexión tan profunda, y bueno, que vengan muchas cosas más, que nos sigamos encontrando en el escenario. Sí. Esto es Reconstruyendo Imaginarios, Indira Serrano, Reconstruyendo Imaginarios, que empieza hoy un ciclo de entrevistas con personas maravillosas que están reconstruyendo imaginarios aquí, para ellos mismos y para el mundo. Gracias.